Bueno, analizamos entonces las condiciones que observamos, digamos, en el diagrama, ¿sí? No recuerdo bien cuál era la pregunta que había quedado pendiente, ¿no es cierto? Pero, claro, volviendo al repaso de esta relación 70-30, que en el numerador indicaba el porcentaje de níquel y en el denominador el cobre, ¿cierto? Esta cantidad de masa podemos este, fijarla como kilogramos, de los elementos que tenemos aquí arriba en el estado líquido. 70 kilos de cobre, de níquel que teníamos, ¿no es cierto? Y 30 de cobre, lo pusimos en un recipiente y está fundido acá, ¿sí? Entonces ahí comienza a la formación del cambio de estado y tenemos una temperatura que inicia el punto crítico de transformación y finaliza el punto crítico, ¿no es cierto?, de estar totalmente transformado. Y hemos pasado del estado líquido al sólido, ¿sí? Ahora bien, cuando yo me planteo una situación intermedia, es decir, durante la transformación, ¿cómo han ido produciéndose, ¿no es cierto?, la materia, los átomos de uno y otro elemento? ¿Cómo han ido produciendo el mecanismo, el transporte de un estado al otro? ¿Sí? Lógicamente me planteo esa condición y digo, bueno, mediante la regla de la palanca lo voy a lograr, ¿no es cierto? Voy a conocer. Así como mirando el refrigerador, podía conocer, digamos, más o menos, sin llegar a valorarlo, pero que había unos cristales del agua y el líquido del agua que todavía no se había cristalizado, ¿sí? Ese es el factor, ¿no es cierto?, que defino. Acá pasa exactamente lo mismo. X, ¿no es cierto?, a una temperatura Tp, que es la temperatura isotérmica, lógicamente acá vemos que gráficamente, ¿no es cierto?, me va a cortar esa temperatura en dos puntos críticos, la curva liquidus y la curva solidus, ¿no es cierto? Y esos puntos críticos tienen una concentración definida. O sea, la voy a leer aquí. ¿Qué tengo que hacer para leerla aquí? Digamos, tengo que bajar, ¿no es cierto?, una perpendicular de esos puntos críticos, ¿sí? Nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y acá me va a decir, ¿no es cierto?, qué concentración tienen los cristales. Es decir, el XS. Y de este lado me va a decir qué concentración tiene el estado líquido, el XL. ¿Estamos de acuerdo? Uy, algunos se me fueron. ¿Cómo andan los audios? Bien, profe, se escucha bien, profe. Bueno, ¿me escuchan entonces? Entonces, el concepto, ¿no es cierto?, en resumen, con esta regla yo puedo conocer, digamos, en un periodo intermedio, delta t, cuál es la cantidad o concentración de lo que se transformó, XS, y cuál es la concentración de lo que falta transformar,
que es XL, fracciones. Fracción X sólido y fracción X líquido. Lógicamente porque esta fracción me está diciendo que, ¿no es cierto?, a una temperatura X, TP, ¿no es cierto?, puedo demostrar, digamos, cuál es la condición física del componente 7030. Lógicamente decía que los átomos de níquel comenzaban a formar, ¿no es cierto?, los cristales acá, o sea, hablo de cristal, hablo de sólido, ¿no es cierto?, ahí arriba. Pero cada 7 átomos de níquel, 3, ¿no es cierto?, son de cobre. Bien, esa va a prevalecer, digamos, la relación. Acá, ¿no es cierto?, a la temperatura intermedia, si el cobre, si el níquel comenzaba a transformar, ¿no es cierto?, en una condición intermedia, ¿no es cierto?, va a seguir, ¿no es cierto?, transformando en la misma proporción, pero en el estado que falta transformar, se va a invertir esa condición, ¿no es cierto? El por qué, ¿no es cierto?, nos dice justamente esa temperatura crítica. Ahora, yo sé que están definidos esos puntos críticos y para conocer qué concentración tengo como fracción líquida, así como lo veía en el agua, ¿cierto?, lo tengo que leer aquí. ¿Cuál es la concentración entonces de la fracción líquida ahí? A ver, ¿cómo lo pueden determinar? ¿Tienen abiertos los micrófonos? Sí, profe. Sí. No, estamos pensando. O sea, lo pueden determinar como está gráficamente, pero Gráficamente, o sea, bajando desde donde está XL, bajás y ahí te va a decir gráficamente dónde bueno, está. Al perfecto. 50%, un poquito más. ¿Cuánto es esos valores? A ver, de la fracción líquida. 60%. Se- ¿60 de qué? 60 60 de de qué? níquel, De 60 de níquel. níquel y 40 de cobre. Bueno, le vamos a poner acá. Y XS, ¿cuánto es? Recuerden que acá es 70, o sea, de acá a acá hay 30. ¿Cuánto sería en XS? Sería 80-20. 80, 80-20. 80-20. Bueno, 80-20, perfecto. Si esto tuviera escala, yo pongo una regla, ¿no es cierto?, milimetrada y lo digo con exactitud, ¿no es cierto? Si tuviera escala. Esto, digamos, es en teoría lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bien. ¿Está correcta esa relación? no hay que indicar, Aproximadamente sí. no hay que ¿Eh? indicar cuál es níquel y cuál es cobre. ¿Cuál es el níquel y cuál es el cobre? O sea, El sabemos níquel que el está níquel es... arriba y Sí, tal cual. en el numerador está el níquel. Claro, en el numerador es níquel. Y si ustedes lo ven, ¿no es cierto?, es real, ¿no es cierto? ¿Qué estoy diciendo que es real? Esta concentración 70, ¿no es cierto?, crece hacia allá y disminuye hacia acá. Y lógicamente, como a su vez la relación es constante, ¿no es cierto?, la diferencia es el otro elemento. O sea, los denominadores son cobre. Y sigue siendo 100, ¿no es cierto?, la relación.
100 kilos de masa, prácticamente no pierdo nada. Tengo 100 kilos acá que está en estado líquido y 100 kilos acá que está en estado sólido. ¿Verdad? Siempre refiriéndome a la isotérmica. Si yo bajo o subo la isotérmica, esta relación, ¿no es cierto?, se va a ir modificando porque me va a cortar, digamos, siempre paralela, ¿no es cierto?, a diferentes temperaturas de la relación que esté estudiando. Estas líneas que estoy señalando acá no corresponden a esta. Van a corresponder a otras relaciones que están más acá. Pero para esa, ¿no es cierto?, esta relación es correcta, ¿cierto? Y si ustedes lo ven, ¿no es cierto?, si tiene sentido o no el crecimiento de estos elementos, ¿no es cierto?, está justificado. Está justificado el crecimiento. Y a su vez la disminución para este lado. ¿Ustedes lo ven así? Profe, una consulta. Yo ingresé unos minutitos demorado. Sí. Donde XL es X líquido, ¿no? Que Sí. corresponde a un 60% níquel, 40 cobre. Ese Sí. punto que está ahí, Sí. o sea, ¿qué es ese punto? Sería La la parte... concentración que está en Sí. estado líquido. Ah, listo. Y la otra es sólido. Estamos. La que está en estado sólido. Y lógicamente, si ustedes analizan, acá tenemos 70% al iniciar. Pero en el intermedio, ¿no es cierto?, que estoy analizando, hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de átomos que estaban inicialmente en estado líquido, al transformarse, aumentaron en una relación 70-30. Pasaron de 70 a 80, 85, ponele, pasaron para allá. Mientras que en el estado líquido, ese aumento hace una relación inversa. ¿Por qué inversa? Porque lógicamente la cantidad de masa es la misma, pero la diferencia está que acá se transformaron y acá falta transformar. ¿Se dan cuenta? O sea, a derecha o a izquierda de X, ¿cierto?, cuando un elemento transforma, el otro crece. Cuando un elemento transforma, el otro elemento crece sin transformar. Entonces, acá ha crecido... Profe, Sí. ¿estamos hablando de que crece en masa? No, la masa es Ah, constante. estamos. La transformación es la que se ha Listo. modificado. La masa siempre es constante. No hay aumento ni disminución de masa. Así en lo teórico, ¿no es cierto? Lo que pasa es que de esos cada 7 átomos, ¿no es cierto?, que pasaron al estado sólido, faltan en el estado líquido. Por eso, en el estado líquido hay menos. Porque ya pasaron, ya se transformaron. ¿Se dan cuenta? Es la deducción que se realiza. Y la diferencia del otro elemento sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Porque tiene que dar 100. Por decimos, es constante los 100, la masa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué acá de 30 pasa a 40? Justamente porque la relación, ¿no es cierto?, de X en el estado líquido ha crecido la concentración del elemento cobre, porque se ha trasladado para aquí. En cambio, el elemento cobre en lo transformado, o sea, en el estado sólido, ha disminuido de 30 a 20. Porque el níquel solo absorbió un 20% de lo que había de cobre.
y lo transformo en cristales. Ese es el análisis, ¿no es cierto? De la relación matemática, que es la regla de la palanca. Y como se puede expresar, ¿no es cierto? Todo se puede expresar en función de las ecuaciones matemáticas, porque la matemática es nada más y nada menos que darle valor y ver cómo puede variar las condiciones de las variables que existan, ¿no es cierto?, en el entorno, y para resolver situaciones, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, yo puedo decir que X la vamos a llamar 0, como lo que tenemos en análisis. X0 va a ser igual, en general, para la condición de la palanca, a la fracción que está en el estado sólido, es decir, lo que se transformó, más la fracción que está en el estado líquido. Y eso es real, ¿verdad? Es decir, acá tenemos un segmento con un punto de partida x0, ¿no es cierto? Y acá tenemos la fracción que se llama sólido porque está cortando, como vuelvo a la línea de transformación. Y ahí tenemos un segmento que corta la línea de transformación líquida. Matemática es una palanca física. Ustedes recuerdan física, digamos, un aspecto de la máquina simple, la palanca. Por ejemplo, una carretilla, ¿no es cierto?, que yo puedo utilizar para trasladar una determinada masa material, ¿cierto?, tiene un apoyo de esa palanca. Ese apoyo es la rueda, que está apoyada al piso, digamos, al terreno. La resistencia es la caja con la carga que yo quiero trasladar, ¿no es cierto? Esa va a ocasionar una resistencia al desplazamiento que yo necesito, ¿verdad? Y la potencia es la fuerza que yo voy a realizar para levantar, ¿no es cierto?, y echarla a andar a la carretilla, ¿verdad? Esa es una palanca de primer género, le llamamos en física. ¿Ustedes recuerdan? Esa es la condición. La de segundo género, ¿no es cierto?, el elemento, ¿no es cierto?, que está como resistencia, está, digamos, en primer lugar, ¿no es cierto? Después está la potencia y luego el apoyo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pinza mecánica, ¿no es cierto?, que utilizamos para sujetar, ¿no es cierto?, o para hacer fuerza en determinada material, digamos, o cuerpo, ¿no es cierto?, tiene dos mandíbulas, ¿no es cierto?, un eje donde hace de bisagra, y después tiene los extremos del mango, digamos, que nos permite hacer la fuerza, ¿no? Entonces, el eje, ¿no es cierto?, va a ser el apoyo, la resistencia van a ser las mandíbulas que me van a permitir tomar lo que quiero, hacer fuerza, ¿no es cierto?, y la potencia van a ser las palancas que yo tengo que apretar, ¿no es cierto?, para realizar la acción que necesito, ¿no es cierto? Si esa misma concepto pinza la utilizo, por ejemplo, en una confitería para levantar las masas, aquí cambia, ¿no es cierto? Yo voy a tener una pinza, ¿no es cierto?, que va a tener esta característica. Acá va a estar el apoyo, acá va a estar la potencia que yo voy a utilizar para levantar, ¿no es cierto?, la resistencia, o sea, la masa que quiero levantar, ¿no?, de la fuente o de la bandeja, ¿no? Y es una potencia, perdón, una palanca de tercer género. Entonces, si repasamos todo eso, ¿no es cierto?, observamos que esto tiene el comportamiento justamente
de una palanca. Matemáticamente y física, ¿no es cierto?, no determina el comportamiento de una palanca. Donde el apoyo está aquí, en el centro, lo que estoy utilizando. Y hacia los extremos, ¿no es cierto?, está un cambio de estado y uno que todavía no se ha originado. Estos conceptos son los que me van a ayudar a que podamos utilizar, digamos, este artificio para resolver distintas condiciones de las características y propiedades de un material. Entonces, este punto de apoyo es igual a la suma de estos dos, ¿no es cierto? Y si acá ponemos una condición de unidad, o sea, digamos, la unidad de transformación, que es 70-30, va a ser la suma de estos dos segmentos. Entonces acá estaríamos hablando de que esto es igual a 1. Matemáticamente, ¿verdad? Eso es igual a 1. O sea, lo que hay acá arriba es igual a 1. Entre los dos segmentos, siempre considerando la regla de la palanca. Entonces yo ahora puedo saber cuáles son los valores de la fracción. Los valores de la fracción. Esto se entendió, ¿verdad? Creo que sí. Los valores de la fracción los puedo determinar hallando, digamos, justamente, o resolviendo estas condiciones. ¿Cuánto vale XS? X2 menos 1. XS, esta. ¿Cuánto vale? Es que leo mal. XL menos 1. Ah, o al revés. Está correcto, perfecto. 1 y XL pasa a este miembro negativo. Y por otro lado, la fracción líquida va a ser igual entonces también a 1 menos XS. ¿Verdad? O sea, tomamos esto como valor. Y esto es real, ¿no es cierto? Matemáticamente es real. ¿Por qué? Porque se va a mantener constante el valor de X0 en los tres puntos críticos. Bien. Y eso es una realidad, claro, pero así no puedo resolverlo. Tengo que utilizar algún método, ¿no es cierto? Porque acá tengo dos incógnitas, que son las dos fracciones. Entonces, bueno, vamos a intentar resolver esa ecuación. Profe, antes de borrar, ¿puede sacar una foto y mandarlo al grupo? Porque se ve borroso. Bueno, después le saco cuando termine, ¿Listo? que tengo una fotito ahí del otro Gracias. curso y se las hago llegar. Entonces, vamos a afectar entonces por esto que tampoco es variable, sino que es constante la masa. Entonces vamos a resolver a partir de esta fórmula cuánto vale, ¿no es cierto?, las fracciones, en este caso. Y hagamos entonces ese término. X0, que vale 1, ¿sí?, es la cantidad de masa en cada uno de los puntos críticos, que dijimos que vale 100, ¿no es cierto? Vale 100. Y si vale 100 también decimos que vale 1. Pero ese 1 o ese 100 es masa. O sea, si le expresamos en kilogramos o lo expresamos en gramos, que es la unidad del sistema nuestro internacional, pero le vamos a designar con una letra, ¿no? Masa 0. O sea, la cantidad que yo estoy valorando de 1 por la masa de esa cantidad, o sea que acá estoy expresando las dos fracciones,
y que digo que es 100, ¿no es cierto? 1 por 100, y a partir de ahí yo voy a decir que va a ser igual a la fracción sólida por la masa sólida menos la fracción líquida, perdón, más, no menos, más, más la fracción líquida, estoy usando esto, ¿no es cierto? Por la masa líquida, ¿no es cierto? Y ahora me permito tomar una ecuación ya que me va a permitir hacer el desarrollo matemático, ¿no es cierto? Perdón, profe. Sí, X0, W0, perdón. ¿Qué significa W0? W0 sería la masa, Ah, listo. que según hemos considerado acá son 100. Constante. Es constante. Entonces, como este X0 es 1, ¿sí? Y esto es 100, vamos a mantener la masa, ¿sí? Que va a ser igual a el miembro de la derecha de la ecuación. Pero en vez de poner fracción S acá, vamos a poner la igualdad de la fracción S. Entonces vamos a decir que 1 menos XL, ¿sí? Por la masa sólida, ¿sí? Más la fracción líquida por la masa líquida, ¿no es cierto? Me define esa igualdad, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo, vamos a tener que resolución de este paréntesis, vamos a decir 1 por W